novena de Japón supera a su similar de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol. Inicia la temporada 2023 del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, el llamado MotoGP, en Portugal. Ya hay equipos ascendidos a la División 1 de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Esteban Paredes, atacante chileno que alineara con el Club Querétaro, anuncia su retiro del fútbol profesional. Patriotas de Nueva Inglaterra podrían hacerse de los servicios del mariscal de campo Lamar Jackson. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Y hoy sí podemos decir, desde el año pasado, que no se presentaba aquí en el estudio del Bla 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 Deportivo, nuestro buen amigo el periodista Pedro Gómez, que viene muy orondo porque acaba de concluir una más de las carreras pedestres. Dice, bueno, pues es que me preparé ligeramente para completar el medio maratón de Guadalajara, Jalisco. Pedro Gómez, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Mi querido Ed Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos nuestra audiencia del Bla 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 Deportivo. Oye, Sí. pues sí, digo, a ver, había que descansar un poquito del maratón de Veracruz. Sí. Poquito. Casi para cerrar el año, Es casi correcto, para cerrar el 22. es correcto. Y arrancamos muy bien el año con el medio maratón de la ciudad de Guadalajara. Bellísimo, muy bueno, recomendable. Bonita la ampliamente. ruta. Muy padre, dura porque la altimetría era complicada, Sí, tenía. cuatro puentes. Ok. Y eran 8 subidas, pero bien, terminamos dignamente con buen tiempo y aquí estamos a la orden para lo que se ofrezca. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar en materia porque son muchos los temas que de actualidad en el ámbito del deporte hay que exponer y hay que debatir con Pedro Gómez. Y yo quisiera entrar por una cuestión que ha venido, adquiriendo trascendencia en las horas recientes. Nadie está, desconociendo el hecho de que Carlos Alcaraz, el jovencito de apenas 19 años de edad, el nativo de Murcia, ha recuperado la primera posición de la clasificación mundial del tenis. Y lo digo en este contexto. ¿Por qué? Porque Novak Djokovic, el raquetista serbio, no pudo competir, y ahorita vamos a explicar por qué, en el torneo de Indian Wells, como tampoco Carlos Alcaraz había podido competir en el torneo abierto de Australia, con el que arrancó la temporada allá en la isla continente. Las razones de uno y de otros están perfectamente diferenciadas, pero lo que ha trascendido a través de los medios masivos de comunicación es que Novak Djokovic dice que no se arrepiente de no haber procedido a vacunarse contra el COVID-19, que eso es lo que le ha impedido participar en el torneo en California y que también le va a imposibilitar inscribirse al torneo de Miami que comienza el fin de semana que se aproxima. Pedro Gómez. Además, digo, en este contexto y así como lo hemos platicado incluso ya en ediciones anteriores Sí. del Bla 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 Deportivo, Sí. pues Novak Djokovic se puede dar el lujo hasta de ceder el puesto número 1, así como diciendo, pues lo voy a recuperar después, no importa. Sí, es por temas más bien extradeportivos. Una es la parte de la vacuna que Novak pues no se ha querido poner. Sí. Por el otro lado, Alcaraz, que también viene de una lesión. Correcto, y que no pudo por eso estar en Australia. Y además, bueno, quedó mal aquí en el Abierto Mexicano, hubo un tema. Jugó la final en Brasil y ahí se lastimó y ya no pudo llegar al Abierto de Acapulco. Sí, entonces dijo, bueno, pues me descanso a Australia para llegar bien a Estados Unidos. En fin, son razones diferentes. Al final del día yo creo que estamos presenciando, igual que pasó antes con Nadal y con el suizo Federer, ante dos grandes del tenis. De dos generaciones distintas. De dos generaciones distintas, es correcto. Uno que va empezando, que efectivamente tiene un bagaje muy amplio todavía. Todavía no le hemos visto el 100% al muchacho de 19 años. Correcto. Y por otro lado, Djokovic, que está más que consolidado en un puesto número 1, que yo creo que esto por casualidad se le fue, no se lo quitaron, se le fue, pero lo va a recuperar en 1 o 2 torneos más, eso no me queda ni la menor duda. Aquí lo importante es diferenciar qué tanto va a durar uno y qué tanto va a durar el otro. A ver, si Djokovic se va a cuidar, si va a conservar, va a elegir sus torneos, va a llegar en buenos momentos a los Masters, y si el muchacho de 19 años, Alcaraz, también va a ser capaz de administrarse.
porque yo me acuerdo mucho de Rafa Nadal cuando empezó también, Sí. era el chamaco maravilla que iba a todas, Sí, o sea, sí. no había una que no respondiera. Veo así también una parte de Alcaraz, pero sin embargo, hoy la factura de Nadal Sí. es fuerte por aquella intensidad de cómo empezó a jugar en el tenis profesional. Sí. Veo que igual Alcaraz tendría que ser cuidadoso porque ya a los 19 años, ya una lesión que no fue tan sencilla como todo el mundo pensaba, que ya tuvo que dejar un torneo para poderse recuperar, siento que lo pueden quemar antes de tiempo y sería una lástima porque el muchacho promete Sí. y más sería hasta ahorita uno de los pocos que le podrían hacer frente a Novak Djokovic, ya hablando de los Masters y del tenis mundial. Bien, y la discusión de Pedro Gómez en términos de si fue procedente, si fue correcto, si no se justifica el hecho de que Novak Djokovic se haya resistido a sumarse al programa de las vacunas contra el COVID-19. En el 2022 no pudo tomar parte en el torneo abierto de Australia, en el 23 le dieron un permiso especial. En Estados Unidos todavía no termina formalmente la emergencia de la pandemia por el COVID-19 y esa es la razón por la cual Novak Djokovic no puede jugar o no pudo jugar en California y tampoco lo podrá hacer en la Florida porque ese levantamiento sanitario va a llevarse a cabo hasta el próximo mes de mayo. ¿Vale la pena o no discutir el compromiso que de carácter público figuras del deporte de esta repercusión, que se supone deben llevar una vida ejemplar, casi modélica, porque están ante la vista de todos, se puede justificar o no, se puede entender o no, Pedro Gómez, el hecho de la resistencia de Novak Djokovic a vacunarse contra el COVID-19? Yo creo que ante las decisiones personales y más tratándose de un atleta de alto rendimiento y figura mundial como es el serbio, yo creo que aquí no hay nada que discutir. Al final del día, este tema de no vacunarse, pues fue un asunto voluntario, nadie lo obligó a no vacunarse. Sí. Por otro lado, pues hablábamos incluso también en algunas ediciones pasadas de este programa, Sí. en que cada país tenía pues sus reglas. Sus diferentes criterios. Y que uno cuando lo invitan a casa de alguien, pues Así uno es. tiene que llegar y respetar las reglas de la casa, ¿no? Correcto. Si en Estados Unidos todavía no levantan el tema de la vacunación sanitaria. como obligatorio, porque seguimos en pandemia. Sí, La Organización Mundial de la Salud todavía no lo declara endemia la enfermedad. así es. Pero vamos, o sea, si uno va a la casa de alguien hay que respetarla. Sí. Y entonces yo creo que ajustarse también a la regla de que si en casa de alguien me están pidiendo la vacuna y yo no la tengo y no puedo entrar, pues no entro. Ujú. Es un tema personal que en algún momento sí se quiso volver social, por los movimientos de resistencia que había, por los temas sociales que están viviendo, incluso hasta el conflicto armado que hay ahorita en Ucrania. También por fue algunos otros atletas que tampoco se vacunaron, incluso norteamericanos. Es correcto, entonces las figuras de resistencia empezaron a crecer en todo el mundo y en distintos ámbitos. Sin embargo, sigo pensando que esta es una decisión personal que tomó el serbio, que está respetando no entrar a la casa de alguien porque las reglas así lo dicen y que hasta ahí lo debemos dejar, porque en lo deportivo la verdad es que no ha quedado nada de ver. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Se completó el pronóstico de los especialistas y la novena japonesa se quedó con el trofeo de primer lugar en la versión 2023 del Clásico Mundial de Béisbol, en donde los nativos del país del sol naciente enfrentaron a los anfitriones estadounidenses. En un partido realmente cardíaco, los nipones mostraron su mejor actuación y vinieron de atrás en la pizarra para terminar imponiéndose a los norteamericanos, que debieron cargar con la derrota. 3-2 fue el marcador definitivo, en donde el lanzador japonés que milita con los Angelinos de California en las ligas mayores, Shohei Ohtani, fue un gran protagonista. De este modo, el conjunto representativo del Japón se quedó con la presea de campeones en esta versión del Clásico Mundial de Béisbol, cuyo partido final se ha desarrollado en el parque de pelota perteneciente a los Marlins de Florida en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ahí escuchábamos y veíamos con atención la nota que nos ha precedido, el Clásico Mundial de Béisbol. Desde su origen estaba planteado que se realizara cada 4 años.
se cruzó la pandemia y bueno, por fortuna los fanáticos pudieron disfrutar de la versión 2023. Vamos a esperar a ver si la periodicidad se recupera en términos de años pares o si vamos a continuar con años nones. Tendríamos que esperar hasta el año del 2027. Y lo que ha trascendido en términos estrictos de síntesis es que la novena mexicana ha conseguido su mejor actuación desde que toma parte en el Clásico Mundial de Béisbol, y por su parte los japoneses se quedan por tercera ocasión con el trofeo de campeones. Pedro Gómez. Pues yo emocionadísimo. Sí, la verdad me encanta el béisbol. Digo, yo qué te puedo decir, ¿no? Soy veracruzano Sí. y allá el béisbol desde chiquillos todos, ¿no? Sí, lo disfrutamos y lo vivimos y lo sentimos y toda esta serie de emociones que el rey de los deportes provoca. Pero muy, muy contento porque vimos un béisbol de altura, de mucha altura, de muchísima calidad. Hemos visto peloteros incluso que nadie sabía que estaban ahí, que bueno, pues un trabajo muy bueno de escauteo del cuerpo técnico de la selección mexicana de béisbol, de Benjamín Gil. Muy polémico el tema, ¿no? Muy polémico con sus decisiones, muy polémico con su actuar, pero al final del día los resultados logró crear una novena que en la historia y en el papel no estaba para figurar en esas instancias, o sea, no estaba para llegar a semifinales. Históricamente México no había pasado de la ronda de grupos, por llamarle de alguna forma. Se cuela a semifinales y pierde el primer partido con Colombia, que ese tampoco estaba en el papel, fue una sorpresa, pero después recupera terreno con Reino Unido. No, de hecho apalearon a los Estados Unidos, después, 11 carreras contra 5. Después macanean a Estados Unidos, como se dice en el argot beisbolero. Y luego, bueno, pues ya llegan contra Cuba, y fue ahí un encontronazo también bastante interesante. Tenemos mucha historia de béisbol con Cuba. Sí, cómo no. Y bueno, pues se logra superar a Cuba, y ya cuando llegamos con el actual monarca, bueno, pues ahí ya las cosas fueron diferentes. Un partido de volteretas. Muy cerrado. Muy cerrado. Bueno, el cubano naturalizado mexicano sigue siendo la figura, Arozarena. Y la verdad, bueno, me quedo con ese home run que le quita al bateador nipón, donde cuelga el guante del otro lado de la barra y le quita el home run. Yo creo que esa jugada fue fundamental para lo que sucedió después, empujando con otras atrapadas. Al final el picheo fue el que nos falló, los cerradores no hicieron su chamba, el abridor muy bien, el bateo también, los porcentajes sí se vieron. Sin embargo, habría que estar muy pendiente del seguimiento. Yo creo que hasta ahí vimos un béisbol de mucha calidad, pero también hay que estar muy pendientes del seguimiento. Es decir, que esta novena no se quede ahí, que haya continuidad, que el escauteo siga y que todo ese béisbol de gran calidad que vimos se aterriza en la Liga Mexicana de Béisbol. Y la Liga Mexicana y la del Pacífico y las que tenemos vigentes ahorita en nuestro país, pues que sigan creciendo y que se sigan nutriendo de este béisbol que de verdad a los aficionados al rey de los deportes nos fascina ver siempre. Sí, por supuesto, y todo parecía, digamos, orientado, incluso podríamos decir predispuesto para que la novena de los Estados Unidos se quedara con el título. Se disputó la final en el estadio que alberga los partidos de las ligas mayores de los Marlins de Florida. Se fueron inmediatamente adelante en el marcador con un jonrón en solitario, y todo hacía pensar que Japón iba a ser la víctima propiciatoria del equipo de las Barras y las Estrellas, pero los nipones vinieron de atrás y se han quedado merecidamente con un título importantísimo, porque hay que recordar que apenas el lunes habían jugado el partido semifinal ante México y lo habían ganado en la novena entrada, porque cuando abrieron la novena entrada, los japoneses estaban perdiendo 5-4, terminaron ganando 6-5. Y al día siguiente juegan la final contra los norteamericanos y los japoneses demostraron que tienen un béisbol de altísima calidad. Pedro Gómez. ¿Por algo es el deporte nacional en Japón? Sí. Béisbol es el deporte nacional en Japón, de ahí la calidad de los peloteros y de ahí que también muchos estén jugando en su gran mayoría en la liga de béisbol profesional de los Estados Unidos. Sí, las ligas mayores. Y además, yo creo que aquí Estados Unidos sufrió la parte esa, o más bien fue víctima de su propio tema de ser tan cosmopolita. Ok. Porque, a ver, de
peloteros de qué nacionalidades está compuesto el béisbol profesional de Estados Unidos? No, pues de prácticamente todas las nacionalidades. Dime el que quieras. Así y es. mexicanos hay muchos Sí. en las grandes ligas. Colombianos, venezolanos, dominicanos. Cubanos, Así es. japoneses. Así es. Bueno, australianos, italianos. Y entonces, ¿qué le pasó a la novena de Estados Unidos? Pues dijo, caray, creo que nos volvieron a invadir. Nos quedamos, no traemos al mejor shortstop porque es de otra nacionalidad. No tenemos al mejor jardinero central porque es de otra nacionalidad. Pagaron ser tan cosmopolitas desde mi punto de vista, pero bueno, sin demeritar el trabajo del béisbol norteamericano. Bueno, pues ahí está el título para Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Todo se encuentra listo para el comienzo de la temporada 2023 del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, el llamado MotoGP, que habrá de efectuarse en territorio portugués. Con el dominio casi hegemónico de la casa Ducati en la campaña más reciente, desde luego que el gran favorito para repetir como monarca es nada más y nada menos que el italiano Francesco Bagnaia. Pecco, como le llaman en el mundillo del motociclismo de velocidad, conquistó el título en el 2022 y se ha mostrado muy sólido durante la pretemporada del 2023, por lo que la prensa especializada lo señala como el más orientado a coronarse de nueva cuenta. En contraste, Honda y Yamaha, las dos armadoras japonesas, han experimentado problemas de desarrollo en los meses previos al inicio del calendario puntuable, por lo que sus posibilidades lucen, por ahora, muy limitadas en el arranque de las hostilidades en MotoGP. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues no habíamos enviado saludos a todos los amigos que ya nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo de esta emisión. Muchas gracias por estar pendientes del programa y saludos también para quienes ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de este programa. Muchas gracias. Y en ese sentido, bueno, vamos a intentar desahogar algunos de sus comunicados. Ya nos escribieron, hay algunos telefonemas también. Florencia Abadillo nos envía saludos desde Canadá. Bueno, pues hasta Canadá. Florencia, gracias por tomarte la molestia de sintonizarnos y además de enviarnos saludos. Muchas gracias y en mucho valoramos tu comunicación. Hortensia Tamés también entró en contacto con nosotros. Muchas gracias. Te enviamos saludos. Saris Us también se comunicó con nosotros y Rubén Chapa. Algunas de las llamadas de los amigos que ya se están comunicando con nosotros. Muchas gracias. Para nosotros resulta tremendamente significativo poder tener esta interactuación con todos ustedes y bueno, entender o pensar, intuir que los temas que estamos abordando también pueden ser de su interés. Muchas gracias. Y hablando de ello y hablando de la repercusión en redes sociales, vamos a presentarles ahora por primera ocasión absolutamente en vivo una sección que es de la autoría de nuestra productora, la doctora Carolina Cervantes. Se llaman las 5 del Bla 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 Deportivo y que ya es una iniciativa que está circulando desde hace una buena cantidad de semanas en las redes sociales y que ahora se las presentamos en el marco del Bla 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 Deportivo. Vamos entonces a las 5, al top 5 del Bla 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 Deportivo. Estas son las 5 del Bla 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 Deportivo presentadas por Compaq. El amazónico Ronaldinho, invitado al cotejo del Deportivo Querétaro ante la cena de los Bravos de Ciudad Juárez, abandonó el mundialista Estadio Corregidora luego de concluido el primer tiempo del partido. Para los pupilos de Mauro Herc, el enfrentamiento entre los fronterizos representaba el reencuentro con la fanaticada local, que se congeló no solo por el clima imperante en la capital queretana, sino también por la lastimosa exhibición de la escuadra local. En el trazado de Jeddah, el volante mexicano Sergio Checo Pérez ha brindado una de sus mejores actuaciones desde que hace poco más de una década llegó a competir a la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Apenas en la segunda carrera puntuable de la temporada, el piloto nativo de Guadalajara, Jalisco, ha logrado su primer triunfo de la campaña y con ello se ha metido de lleno a la disputa por el título de la Fórmula 1. Necesitados de recursos de orden económico, los dirigentes y propietarios de la organización del Club América han sostenido la idea de que muy pronto estarán en condiciones de poner a la venta acciones bursátiles del conjunto de Cuapa. Como se sabe, Televisa, dueña de la oncena americanista, requiere remodelar el Estadio Azteca, así como construir un hotel y una plaza comercial en las inmediaciones del inmueble, 2 veces mundialista. Los mejores tenistas del orbe se dieron cita para disputar uno de los primeros certámenes en las llamadas canchas duras, y allí el ibérico volvió a imponer su mejor ritmo y potencia.
Carlos Alcaraz chocó con el ruso Andrei Medvedev en el partido final y a pesar de la oposición de su adversario en turno, el joven murciano se quedó con el título de campeón de la versión 2023 del torneo en Indian Wells. Un rival más a modo era difícil encontrar para la presentación del nuevo director técnico del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, el entrenador argentino Diego Coca, quien se estrena en esta posición el próximo día 23 de marzo. Aunque la expectativa ni es grande ni ruidosa, nadie en el ámbito del fútbol de paga en México espera menos que una victoria clara y contundente del combinado mexicano en este partido correspondiente a la Liga de las Naciones. Bueno, pues ahí está el top 5 del bla 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 deportivo. Esperamos que nos sigan a través de las redes sociales también con esta producción y les agradecemos de antemano que siempre estén muy pendientes y rescatando uno de esos temas ahí ya, digamos, instigados, ahí ya apuntados, instalados. Diego Coca, el entrenador de origen argentino, que es el nuevo timonel del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, pues se va a estrenar ante Surinam. Y en todos los mentideros deportivos de Querétaro y de San Juan del Río, no hay quien no opine que si no golean al equipo de Surinam, Diego Coca no habrá tenido un buen estreno como timonel del conjunto tricolor. Pedro Gómez. Sí o sí. No hay manera de que no le ganes a Surinam, digo, con todo respeto para nuestros amigos que a lo mejor hasta nos ven en Surinam, ¿no? Sí, o sea, nos están viendo en Canadá, capaz que nos están sintonizando en Surinam. Pero es obligado, o sea, el tema de esta selección mayor es obligado ante un combinado que pues en temas técnicos y en temas de historia de fútbol y en el escenario que tú me digas, no es superior a la selección mexicana que tú me pongas, o sea, eso es un tema ya por default. Sin embargo, yo veo un buen ánimo en el grupo, veo un ánimo en la selección, veo que ya están convocando a gente que no había sido convocada, veo algún tipo de movimiento interesante con respecto a la alineación que podría ser. Yo creo que aquí Diego Coca tiene que empezar a sanear el plantel que desgraciadamente por mucho no se le ha dado continuidad, y que en el Mundial pasado pues no quedamos nada bien ante los ojos del mundo y menos ante los ojos de los mexicanos. Sí. El primer partido, efectivamente, como dice la editorial de la doctora, pues no podía quedar más a modo que lo que estamos viendo en este momento. Sí tiene que ser clara y contundente la victoria, sí tiene que demostrarse quién en algún momento se le llamaba el gigante de CONCACAF, ya no lo es. La verdad es hace rato que México ya no es el gigante de CONCACAF, pero sí veo la oportunidad de que en esa dinámica regrese nuevamente México a vivir sus glorias pasadas y que refrende el tema de ser el gigante de CONCACAF y que desde esta primera oportunidad que se le da a Diego Coca de estar al frente de la selección mexicana, pues se aproveche al 100%, para eso van a Surinam. Bueno, pues ojalá, es un partido ya, digamos, de carácter oficial de la invención esta de CONCACAF, de la Liga de las Naciones, y el jueves, en ese mismo orden de competencia, en el Estadio Azteca, van a enfrentar, por supuesto, al conjunto de Jamaica. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Lucharon durante toda la temporada regular y en la fase de la serie final han conseguido el primer gran objetivo de todos los contendientes, ascender a la División 1 de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Siendo anfitrionas, las chicas de la Universidad Interamericana de Puebla consiguieron capitalizar su condición de localía en el denominado Campeonato Nacional de la División de la identificada como Liga ABE y ahora ya son de Primera División. En el encuentro por el ascenso, las poblanas chocaron con la quinteta de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, a las cuales vencieron siendo dirigidas por el doctor Manuel Ordaz. Por su parte, las integrantes del seleccionado femenino de la Universidad Autónoma de Coahuila doblegaron en la otra semifinal con un marcador de 59 puntos a 57 a la escuadra del TEC de Monterrey Campus Aguascalientes para de este modo convertirse también en un equipo de la División 1 de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, no fue en plan de reportero, pero acudió en plan de aficionado con su familia y demás, porque dice Pedro Gómez que él no se quería perder el regreso de Ronaldinho al Estadio Corregidora, y allí estuvo para ver ese petardo entre lo que queda del Querétaro, que es prácticamente nada, y los llamados Bravos de Ciudad Juárez. A ver, Pedro Gómez, platícanos en términos generales tus impresiones de lo que sucedió en el Estadio Corregidora. Bueno, si no lo sacabas te explotaba en el pecho, ¿verdad? No, bueno, perdón amigos, el exabrupto de mi compañero cronista deportivo. Sí, no, caray, a ver, sí fui, la verdad tenía muchas ganas de ir, hacía mucho tiempo que no regresaba al Estadio Corregidora, incluso hasta me puse a recordar las épocas en que andaban narrando a ras de cancha. Sí, andábamos a nivel de cancha andábamos ahí, allá, laborando. Sí, y cubriendo buenos partidos, buenos agarrones, ¿no? Sí, otras épocas del Querétaro que hoy no son, pero me dio mucho gusto regresar al Estadio Corregidora, verlo otra vez y vivirlo con gente. Realmente regresé a eso, ¿eh? O sea, digo, el tema de Ronaldinho pues es un tema accesorio. Sí, es un extra fútbol que bueno, también trae ahí un asunto emotivo con la afición, porque hay que decirlo también, Ronaldinho vino a este equipo en un momento en que sí se necesitaba y los llevó a un subcampeonato. Entonces, sí. A ver, o sea, Ronaldinho sí es querido por la afición del Querétaro. Sí. Y más allá de eso, lo que significa el fútbol profesional de la plaza, pues no es más que lo mismo. O sea, no hubo ningún cambio, siguen siendo prácticamente los mismos jugadores, el mismo técnico, no tienen un armado que pueda dar puntos a la institución en un torneo donde no sé si todavía se va a abrir el descenso o no, o no sabemos también si otra vez van a pagar la multa o no. ¿Qué es lo más seguro que tengan que pagar la multa? Ahora el tema es de dónde van a sacar el dinero para pagar la multa, si de por sí no tienen dinero para armar un buen plantel, competitivo, entonces menos pagar, no sé, creo que 120 millones de pesos. 120 millones, que bien eso lo podrían usar para hacer algún tipo de contrataciones interesantes. Sí. Sigue sin haber un proyecto real de fuerzas básicas. Correcto. Sigue sin haber promotores serios que traigan jugadores que de verdad se pongan la camiseta. Y sigue la cadena que no sabemos cuándo vaya a terminar. Sin embargo, a ver, aquí el asunto es que la afición es muy noble. Sí. La afición fue al estadio. Hay que recordar que se regresó después de un veto de un año sin público en el estadio, o sea que el torneo seguía, pero no había público por los hechos lamentables que vivimos hace un año. Sí. Y bueno, todo fue un conjunto de cosas que si tú metes en una vasija, lo que vas a sacar ahí es el valor de la afición queretana. Sí. Eso fue lo que lució. Me dio muchísimo gusto escuchar otra vez a la gente gritándole a su equipo. Me dio mucho gusto ver a las familias ahí reunidas. Correcto, muchos niños en el graderío. La verdad, a pesar de que hacía un frío espantoso. Sí, que eso es lo que te iba a comentar. La temperatura bajó de manera impresionante, pero la otra temperatura, la del público, la del apoyo, la de estar ahí, la de disfrutar el fútbol como debe ser, eso fue lo que brilló más en este partido de regreso con gente al Estadio Corregidora. Sí, que eso era, digamos, lo importante. Nosotros nos encontrábamos, como todos ustedes saben, en el desarrollo del Campeonato Mundial de Rallys en la vecina León, Guanajuato, pero presenciábamos, por supuesto, por la señal televisiva el partido. Luego nos dispusimos a ir al Vetusto Nou Camp, que sigue igual de viejo, igual de feo. Ojalá que pronto lo remodelen allá en León, Guanajuato. Pero ocurre que lo que observábamos es que toda la gente estaba perfectamente abrigada, algunos hasta con bufanda, algunos acá con pasamontañas, porque la temperatura había descendido terriblemente en el sur de la capital queretana. Sí, además, pese al tema de la temperatura, el partido ahí tuvo sus bemoles, algunos momentos ahí interesantes. Sí. Terminó en un empate a 2 goles y yo creo que por eso la afición se fue más contenta del estadio, porque su equipo no perdió. Sí. Y eso ya es un tema de rescatar un puntito, ¿no? Sí. Al final del torneo no sé si le vaya a servir al Querétaro, porque bueno, pues todavía Están en faltan. el último sitio y además faltan fechas todavía, ¿no? Sí. Ahí te encargo cuando ya juegue con los equipos más fuertes. Que le queda un calendario muy comprometido. Bastante complicado. Y luego se encuentra un equipo de Bravos de Juárez que tampoco trae nada, o sea, hay que ser honestos. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí
Nuevamente hay que insistir en esto, lo que resalta es el tema de la afición. Sí, correcto. Sí, todo el público de Querétaro, toda la afición futbolera estaba ávida de ver ya a su equipo ahí, de ir al estadio, de vivir esa experiencia, que la verdad sí es altamente recomendable. Todo lo que encierra esta parte de disfrutar la colectividad que te da, el tema de gritar gol, el tema de seguir a tu equipo, mucho niño, eso hay que destacarlo, sí, muchas familias con niños, eso está padrísimo. Creo que queremos que eso se quede. Esa es la parte que yo rescataría de este encuentro, de esta jornada, de este regreso del Querétaro a jugar con público, más allá del tema deportivo, que ahí sí no creo que vaya a ser un buen final. Sí, no hubo grandes elementos que pudieran trascender. Y hablando de estadios, estamos alarmados, han trascendido a través de diversos medios de comunicación una iniciativa de remodelar el estadio Luis Pirata Fuente, pero más que remodelar, parece ser que lo están derribando en el puerto, el vetusto estadio Luis Pirata Fuente, escenario de grandes episodios del balompié mexicano y que lamentablemente en los años recientes ha ido en picada, pero no era como para que se decidieran o determinaran derribar ese estadio, Pedro Gómez. Sí, bueno, pues ¿Qué pasa en el puerto? No, pues hay un tema de remodelación del estadio, yo creo que platicábamos fuera del aire un tema extradeportivo, ¿no? Sí. Que cuando tú llegas y encuentras una casa casi derruida, pues apuntalarla y ponerle tabiques nuevos, pues cuesta trabajo. A veces cuesta más trabajo que recomenzar, o más bien que comenzar desde cimientos la construcción. Es correcto, la verdad ahí, y porque el inmueble pertenece al gobierno del estado, la afición de Veracruz, la futbolera, y la que todavía tiene esperanza de que regresen los Tiburones Rojos a jugar, y que traen un pleito ahí de orden legal todavía. De orden legal todavía con el dueño del nombre y de aquella franquicia. El señor Curi. La verdad es que más allá de eso, sí con tristeza se vio cómo se caían esas fauces de tiburón en la entrada de los túneles al estadio, ese graderío. Esas tribunas cómo se iban desmantelando. Sí, claro, esos encuentros donde todo el mundo gritaba y se echaban habladas entre los de sol y los de sombra. Toda esa parte, no, bueno, pues ya quedó ahí, entre los tabiques, entre las piedras, entre los escombros. Pero hay una parte ahí que yo creo que la afición también de allá del puerto de Veracruz no va a dejar morir, y es el amor a la camiseta de sus Tiburones. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de que terminen efectivamente esa remodelación y que ese espacio que es histórico para el balompié profesional de México quede perfectamente habilitado. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Reconocido por la fanaticada queretana como uno de los mejores delanteros que han portado la camiseta de los otrora Gallos Blancos, el zurdo jugador chileno Esteban Paredes ha confirmado su retiro como jugador profesional de balompié. Con una técnica individual muy depurada, Esteban Paredes era poseedor de un muy buen remate y un olfato goleador envidiable, por lo que alcanzó el título de romperredes en México jugando para el Atlante antes de incorporarse a la escuadra queretana. De regreso a su país natal, se integró a la oncena de Colo-Colo, conjunto con el cual consiguió diversos trofeos, así como convertirse en el máximo goleador histórico del equipo más popular de todo el balompié andino. Este sábado, con un partido plagado de estrellas del fútbol internacional, Esteban Paredes se despide de sus aficionados en las instalaciones del Estadio Monumental en la capital chilena, la ciudad de Santiago. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues ahí escuchábamos y veíamos con atención la nota que nos ha precedido. Esteban Paredes, el atacante chileno que fue campeón goleador en el torneo mexicano cuando todavía el Atlante estaba en la división de honor. Luego vendría al Querétaro, donde tuvo también una temporada muy productiva antes de regresar a su natal Chile para enfundarse en la camiseta del equipo más popular de aquella nación, como lo es Colo-Colo. El próximo sábado, Esteban Paredes, amigos Pedro Gómez, se despide, cuelga los botines y deja la actividad de futbolista profesional. Pedro Gómez. Fíjate que hablando de historias y del tema ahorita de Esteban Paredes,
Y cuando en el medio tiempo del partido al inicio del partido entre Querétaro y Bravos el domingo pasado, pues llegan y presentan a Ronaldinho, ¿no? Correcto, pero no lo hacen a él solo, sino que también traen a una serie de jugadores que estuvieron en el Querétaro. En distintos periodos. Sí, no, por cierto, te mandaron saludos. ¿Ah, sí? Sí, tu amigo. ¿Quién habrá sido? ¿Silvano Telles? No, ¿o Margarito González. el Mago González. Jugadorazo. Margarito, ahí estuvo Margarito. Ahí estuvo Margarito. Estuvo Marquito Jiménez también. Sí, estuvo Raúl Rico. Sí, y Silvano Telles, el goleador histórico de los auténticos Gallos Blancos en la segunda división. Tiago Volpi, hoy portero del Toluca. Del Toluca. Muy ovacionado por la gente de Querétaro, por la afición de Querétaro, muy querido también. Bueno, a ver, ¿qué te digo, no? Pero es una lástima que gente, por ejemplo, como Esteban Paredes, pues el tiempo no perdona. O sea, en algún momento pues se tenía que retirar, obviamente, sin dejar atrás toda la historia que hizo en los equipos por donde pasó. Sí. Y también no es la excepción Querétaro. Y yo me atrevo a decir que es de los pocos, así como te digo, Carlos Casartelli, que fue otro de los goleadores del Querétaro. Sí, o pocos, Carlos Bueno, el uruguayo. O Carlos Bueno, que se pusieron la camisa del Querétaro literal y que se echaron el equipo a la espalda y que lo jalaron a pesar de todo, ¿no? Sí, cuando los proyectos de la dirigencia eran mucho más serios y mucho más comprometidos. Se va entonces Esteban Paredes, que estuvo en varias oportunidades con nosotros aquí en el Bla 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 Deportivo, que nos acompañó en el estudio y que bueno, pues el próximo sábado allá en el Estadio Monumental de Santiago de Chile, la casa del equipo de Colo-Colo, se despide finalmente como jugador profesional con un registro que es verdaderamente trascendente. Es el máximo goleador histórico de Colo-Colo. Poco más o menos, por intentar hacer un símil, sería como convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Eso ya te garantiza un sitio muy significativo en la historia de ese club, que además es el que más títulos ha ganado en Chile. 35 títulos tiene de campeón de liga Colo-Colo y en consecuencia es el equipo más popular. Pedro Gómez. ¿Por qué de las Chivas? Bueno, por la popularidad del equipo. No iba a decir los de Cuapa, porque los de Cuapa ahora ya van a cotizar hasta en la bolsa de valores, ¿no? ¿Cómo? Sí, ya van a cotizar en la bolsa, ¿no? Ya van a cotizar en la bolsa mexicana de valores. Pero bueno, pues la circunstancia así se presentó y ya les decíamos entonces, Esteban Paredes anuncia su retiro. El próximo sábado colgará los botines allá en Santiago de Chile, en una circunstancia que por supuesto va a ser muy significativa, va a estar acompañado, rodeado por una playa de jugadores del balompié internacional, por supuesto mayormente chilenos, que le acompañan y que le reconocen desde luego su calidad como atacante, de la cual tuvimos testimonio claro y contundente en el mismísimo Estadio Corregidora, donde Esteban Paredes defendió gallardamente esa camiseta y se convirtió en el goleador del conjunto del Deportivo Querétaro. ¿Cuánto extrañamos eso, verdad? Hablamos del gol de Luis Romo en Monterrey, que surgió en Querétaro. Hablamos de Marcel Ruiz, que ahora lo convocaron a la selección, que surgió en Querétaro. Hablamos de Marquito Jiménez, ya retirado. Y así nos podríamos hablar de jugadores y de generaciones distintas que uno piensa, ¿y dónde quedó todo ese trabajo? Una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. En medio de un periodo de contrataciones y de altas y bajas en las distintas franquicias de la NFL, un elemento muy codiciado continúa sin encontrar un acomodo definitivo para la campaña venidera. Desde el momento en que los llamados Cuervos de Baltimore retiraron la condición de jugador franquicia al mariscal de campo Lamar Jackson, al menos una media docena de organizaciones se mostraron interesados en contratar al destacado quarterback. Atípicamente, estos equipos manifestaron públicamente su desinterés por las posibilidades de contratar a un jugador tan joven como talentoso y que se desempeñara en una posición muy demandante. Son ahora los Patriotas de Nueva Inglaterra quienes han expresado su deseo de iniciar conversaciones con Lamar Jackson, pues desde que Tom Brady abandonó las filas de los Patriotas, el conjunto que dirige Bill Belichick no ha encontrado al sustituto idóneo para ese puesto.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros paulatinamente nos vamos preparando porque el próximo viernes vamos a viajar allá rumbo a Tuxtla Gutiérrez, rumbo al sureste mexicano, la ronda de apertura de la temporada 2023 de NASCAR México Series. En lo que se anticipa ya será un espectáculo verdaderamente notable. Hay 35 autos ya inscritos para la carrera principal y hay casi 20 camionetas en la categoría de desarrollo de NASCAR México Series. Así es que desde aquí les enviamos un saludo y si todo marcha bien como hasta ahora, gracias al creador, bueno, pues estaremos el fin de semana ya en el sureste mexicano. Y ya que estamos con el tema del deporte motor, bueno, pues nos envía también un mensajito Harry Dueñas, el piloto tapatío que acaba de debutar precisamente en la Supercopa allá en Monterrey, Nuevo León. Tuvimos la oportunidad de entrevistarle y bueno, pues Harry, te enviamos un saludo. Gracias por entrar en contacto con nosotros y si Dios no dispone otra cosa, nos vemos en Chihuahua en la segunda cita de la temporada de la Supercopa. Un saludo para Harry Dueñas. Y ya que estamos con el tema del deporte motor, vamos a presentarles ahora una sección muy breve que hemos intitulado, gracias a nuestra productora, la doctora Carolina Cervantes, como El Podio. Los tres datos, las tres notas que nos resultan más significativas en los días recientes a propósito del automovilismo deportivo en México y más allá de nuestras fronteras. Es una sección que ya circula a través de las redes sociales y que hoy se las estamos presentando a todos ustedes. Vamos entonces con El Podio y regresamos. Rey Figura es presentado por Compaq. Ha sido una exhibición a la altura de lo mejor de todos los tiempos, un piloto maduro que ha demostrado haberse apropiado de una inteligencia práctica realmente envidiable. Sergio Checo Pérez ha conquistado su primera victoria de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y con ello ha consolidado su posición como aspirante al título de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Comenzó a cumplir con creces las expectativas logrando una posición de podio y después dominando la prueba, hasta que una falla en la bomba de gasolina arruinó su propósito de triunfar desde los albores del calendario puntuable. Llega ahora Andy de Mayuga a la cita inaugural de la campaña en el Superóvalo Chiapas en una justa muy demandante, en donde además deberá antagonizar con los mejores exponentes de la contienda en NASCAR México Series. Llegó a nuestro país determinado a establecer una nueva marca de victorias en el ya legendario Rally Guanajuato, México. Ya ha regresado a su tierra natal con el trofeo de vencedor por séptima ocasión en México. Sebastián Oyer compartió este departamento estadístico con el histórico Sebastián Loeb, pero después de su actuación en la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rallys, ya se ha quedado en exclusiva con ese anhelado registro. Bueno, pues ahí está la sección del podio, que es muy breve, es un producto hecho prácticamente para redes sociales y se los presentamos ahora también a todos ustedes. Y eso nos da pie para hablar de la nota que hoy se discute todavía y por fortuna en todos los mentideros deportivos del país. Sergio Checo Pérez, primera victoria de la temporada, quinta para él en su trayectoria dentro de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial, y quedó claro que si alguien puede antagonizar con el bicampeón reinante, el de los Países Bajos, Max Verstappen, es un piloto que como Harry Dueñas también es de la perla de Occidente, Sergio Checo Pérez. Pedro Gómez. Carrerón, ¿eh? Sí. Muy constante. Sí. Desde las prácticas hasta la pole, Sí. por supuesto. Sí. Ya en los temas de la carrera, bueno, pues ahí ya juegan varios factores, ¿no? Pero destacar mucho la madurez de Checo. Sí. La verdad es que ha crecido y sigue creciendo mucho. Correcto. Esperemos que el crecimiento le dé para pelear ya más en forma el campeonato, que el año pasado, desgraciadamente, por temas de su coequipero, pues no lo pudo hacer, ni siquiera pudo quedarse con el segundo puesto, porque no lo apoyaron, ¿no? Eso ya lo discutimos en otros programas, pero sí, Checo ha demostrado kilómetro a kilómetro que sigue mereciéndose el lugar que le dio Red Bull. Red Bull no se equivocó, y en esta dinámica uno esperaría que incluso hasta en algún momento le dieran el mismo coche que le dan a Max Verstappen, porque es muy obvio que no es el mismo vehículo. Un segundo de diferencia en una competencia de alto rendimiento como el automovilismo de Fórmula 1 es un mundo. Es una eternidad. Es una eternidad. Y esa es la diferencia que siempre hace Verstappen con Checo. Entonces ya
ya en esos temas ya ni nos metemos, pero lo único que hay que destacar aquí es la garra que tiene Checo, la madurez, la mentalidad que ya ha construido. La mentalidad que ya construyó, pero sobre todo la constancia que a pesar de que le pongan una piedra u otra, él sigue adelante, sigue empujando, incluso lo vimos, ¿no? Las conversaciones en el radio. Las conversaciones en radio, a ver, oye, Checo, ya consérvate la posición en tantos segundos. Oye, y pregunta, ¿no? Oye, ¿y Max está haciendo lo mismo? Sí. Y le contestan, no, bueno, pues es que el tema es, bueno, a ver, pues si él no lo está haciendo, pues yo menos, ¿no? Presionó hasta que el equipo dijo, bueno, ya tú también empuja. Ok, claro. Ya estamos parejos, ¿no? Sí, y eso abrió todo un debate porque todos estuvimos perfectamente enterados de que el auto de Max Verstappen en la sesión de calificación tuvo problemas de orden mecánico con la caja de velocidades y entonces se quedó en la 15ª plaza. La gran preocupación en el foso, en el box de Red Bull era... Max Verstappen viene empujando, viene demandando tal vez demasiado. Ojalá que no se presente otra vez el problema, que ese era el grave riesgo. No es que nadie quisiera detener a Max Verstappen, detente y ya confórmate con el segundo puesto. No, estás colocando en grado de riesgo el 1-2 que ya tiene asegurado el equipo porque no había ningún otro contendiente que los presionara en el circuito de Jeddah. El más cercano era el español, Fernando Alonso, y le llevaban 5 o 6 segundos de diferencia, o sea, no había manera de que Alonso los alcanzara a los Red Bull. Pero yo creo que también ya Verstappen ya sintió pasos en la azotea, ¿eh? ¿Sí crees? O sea, sí, claro, a ver, ponerse en términos de que y empujo porque empujo a pesar, aunque truene yo la caja, con todo el riesgo de tronar la caja de cambios, eso habla de que, bueno, pues ahora sí ya hay una competencia real en el Red Bull. Ahora sí, el mismo Verstappen ya se dio cuenta que en cualquier momento, como decimos en mi pueblo, si se apentonta, le puede dar el brinco Checo, ¿eh? Checo cuidando bien los neumáticos, cuidando el vehículo, no exigiendo de más, tomando bien las curvas, no pasando siempre arriba de los pianos, es más, siendo hasta precavido en lo que decía al momento de entrar en comunicación con su equipo. Tú que asesoras a mucha gente que se dedica a distintos ámbitos empresariales, reconocerás, Pedro Gómez, que el discurso público de Checo Pérez es prácticamente impecable. Lo han capacitado, se ha entrenado, se ha mentalizado, está muy maduro Checo Pérez hasta en ese renglón. Sí, y no es menor, porque la verdad, saltar a dar declaraciones cuando te bajas de un vehículo con toda la adrenalina, con toda la adrenalina hasta arriba, puedes decir cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa te puede salir de la boca. Sin embargo, Checo, a excepción de lo que dijo en la temporada pasada, así es, de que si Max Verstappen era campeón se lo debía a él, que aparte no mintió. Correcto. Puede ser que haya sido impropio o políticamente inoportuno, pero no estaba faltando a la verdad. No, nunca mintió. Además lo dijo de manera muy educada porque ni siquiera lo dijo gritando, solamente fue la cara adusta y el gesto que pocas veces le vemos. Pero salvo ese pequeño detalle, todo lo demás en el discurso de Checo y cómo se ha comportado en las pistas y fuera de ellas ha sido impecable. Así es. Bueno, pues se nos mandó un mensajito también Rodolfo González. Gracias, Rodolfo, por entrar en contacto con nosotros. Prácticamente nos estamos despidiendo. Pedro Gómez, gracias. Tu primera aparición en el 2023. Esperemos que lo hagas ya con periodicidad, porque la gente te está siguiendo, Pedro Gómez. Siempre que me den el mismo coche que le dan a Max Verstappen, aquí estaremos con mucho gusto. Gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.